te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Buenos días, hermanos, donde quieran que esté cada uno de ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo al grupo de alabanza. Sabemos que estamos unidos en un solo espíritu, en un solo sentir, y estamos ahorita siendo obedientes a las leyes del hombre. Pero por lo tanto, hermanos, vamos a iniciar con nuestro servicio dominical, como es costumbre, sin perder el objetivo de nosotros como iglesia. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Segundas de Crónico 7, del 13 al 16. Dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, tu casa, para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Es hermoso nuestro Padre, cómo nos habla, hermanos, y tenemos nosotros la seguridad en esta prueba, en esta situación, de poder estar en casa, porque tenemos un Dios que con promesa nuestra nos dice: donde ustedes estén, yo estoy. Nos enseña a confiar y descansar en Él y tener la sabiduría e inteligencia, pero sobre todo la seguridad de que en donde estemos, aunque caminemos por valle de sombra de muerte, no temeremos, porque Él nos hace vivir confiados. Amén.
en esta predicación. Vamos a dar lectura al Salmo 91. Dice así la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y así es, hermanos, la palabra del Señor es eficaz. Por eso pedimos al Señor en esta mañana que nos cubra con su sangre preciosa, porque pedimos por la protección de cada uno de nosotros ante esta situación, de estos días malos que estamos pasando. Pedimos la protección de nuestro Padre, que Él nos cubra con su sangre preciosa, porque para siempre es su misericordia. Amén, así es. Tenemos un Dios bueno, un Dios de amor. Nuestro Padre es un Dios santo, un Dios poderoso, y Él va al frente en cada batalla y nos dice que Él nos cubre bajo sus alas y ahí estamos protegidos seguros. Todas las cosas en Cristo nos van para bien, hermanos. ¿Cuántos dicen amén y le dan gloria en esta mañana? Glorifican su nombre, porque tenemos la seguridad de que lo que pase siempre, en lo que nos venga a nuestras vidas, Él está al tanto y cuidado de nosotros. Que
Dice así la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí porque tengáis vida. Amén, Señor. En esta hora, Padre, levantamos nuestra voz por todas las familias de México, por todas las familias del mundo, por todas las familias de nuestra congregación que están resguardados en casa en este momento, para que Dios sea el amparo, el refugio y la fortaleza de cada uno de ellos, porque estamos pasando tiempos difíciles y el Señor es el que fortalece nuestra fe. Pedimos y clamamos a ti, Señor, en esta hora, para que tú seas, Padre, el que nos dé esa fortaleza que tanto necesitamos de ti. Y te pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotará entre las hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Amén, Señor, tú no nos dejarás. Por eso en esta mañana, Padre, oramos delante de tu presencia por todas las familias de México, por este México querido que tenemos y que somos parte de ellos, Señor, por toda la República Mexicana, por todos los estados de la República en donde haya un ser humano, oramos por cada uno de ellos. Clamamos a ti, Señor, para que tú nos libres y tú nos guardes de la peste destructora, de todo, Señor, de cualquier cosa, Señor, que tú venga en contra de nosotros. Tú estarás ahí para defendernos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ofrecerte
eso venimos, Señor, a darte tributo, a rendirte alabanza y adoración. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro 2, 7 al 9. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, Señor. Declaramos en esta mañana, Padre, que tu palabra sea verdad sobre cada nación, Señor, porque estamos atravesando situaciones difíciles, tribulaciones, pero no habrá nada, Señor, que nos detenga, porque somos esa iglesia, ese pueblo adquirido por ti, Señor. Y rogamos en esta mañana, Padre, que tú vayas, Señor, y guardes y cubras a todas esas naciones, Señor, que están en medio de la dificultad en esta hora. Clamamos y clamamos delante de tu presencia, Padre, para que tú oigas, para que tú escuches nuestro clamor y tú hagas como sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
así la palabra del Señor: teman a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón, porque todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Amén, Señor. En esta hora, Padre, estamos clamando por todas las naciones del mundo, por todas y cada una de las familias, por todos y cada uno de los habitantes de toda la tierra, porque tu palabra lo dice, Señor. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Pedimos, Señor, por todos esos habitantes del mundo, para que teman a ti, teman a tu nombre y vuelvan sus ojos, Señor, a ti que eres el único Dios y Salvador. Poderoso eres, Señor, grande en justicia, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Padre. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos que nos estén acompañando, haciendo uso de la magia del internet y de la tecnología de la que gozamos afortunadamente en estos días. Pues estamos aquí para poder seguir trabajando para la gloria de Dios, para poder seguir pues llevando la palabra de Cristo hasta la comodidad de sus casas, incluso pues darle también la bienvenida a todas las personas que posiblemente no forman parte de nuestra congregación, pero a nombre de nuestro pastor y de nuestros líderes queremos darles la bienvenida a esas personas a la Iglesia de Jesucristo Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. Queremos llevar una palabra de parte de Dios para tu vida. Bueno, sin más que decir, hermanos, pues vamos a entrar a la meditación de la palabra, sin decirles que pues no dejemos de orar por lo que está sucediendo en el mundo. Es una situación grave, una situación difícil para todos nosotros, ¿verdad? Pero vamos a confiar en Dios, hermanos. Dios nos manda a confiar en Él, nos manda a confiar en su palabra, nos manda a buscarle en oración, hermanos. Y pues estamos con sentimientos encontrados ciertamente, porque por un lado estamos felices por estar aquí sirviéndole al Señor, pero por otro lado, hermanos, un poquito tristes porque a la mayoría de ustedes no los podemos ver, pero les mandamos un fuerte abrazo y decirles que los queremos mucho, que le echen ganas, hermanos. Vamos a confiar en el Señor y pues vamos a seguir adelante, hermanos. Vamos a entrar a la palabra del Señor, como yo les decía. Pues en los últimos días muchos predicadores, muchos hermanos predicadores de aquí de México y de otras partes del mundo han estado tocando en sus predicaciones el tema precisamente de este virus que está pues golpeando fuertemente al mundo. Nosotros no vamos a hacer la excepción, también vamos a tocar este tema, hermanos, pero digo esto porque quiero resaltar, hermanos, el poder de Dios. Como a pesar de que muchos estamos tocando el mismo tema, Dios ha hablado de diferentes maneras y de diferentes cosas a su iglesia, hermanos, a pesar de que todos hemos coincidido en el mismo tema. Así es que a esta predicación de esta hora, hermanos, le he titulado La Iglesia de Cristo en medio de la crisis, hermanos. Y pues, bueno, evidentemente, como seguramente ustedes ya lo han visto y se han dado cuenta, la gente está atemorizada por lo que está sucediendo, atemorizada por lo que nos están informando los diferentes medios de comunicación, y porque, bueno, pues por las cosas que se dicen acerca de los orígenes de este virus. Ustedes saben que unos dicen que es solamente una campaña política, un producto de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Otros dicen que es un asunto de los rusos. Y en fin, cualquier cosa que haya originado esta situación, hermanos, lo cierto es que la iglesia
debe de tomar una postura en medio de todas estas cosas. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos. ¿Cuál es la postura que la iglesia debe de tomar en medio de una crisis tan difícil como la que estamos viviendo, hermanos? La iglesia no se puede detener, ustedes lo saben, tiene que seguir trabajando en todas las cosas. Dice la palabra de Dios que somos como un ejército. Y como ejército que somos, hermanos, los soldados siempre deben de estar dispuestos a escuchar y atender el llamado de su Señor. Ustedes saben que los ejércitos en el mundo tienen que estar listos para entrar en cualquier situación que se les requiera. Y pues así estamos nosotros, hermanos, al pie del cañón, listos para siempre llevar la palabra de Dios, una palabra de esperanza a todos aquellos que lo necesiten. Y por supuesto un mensaje de esperanza también para el pueblo de nuestro Señor, hermanos. Y aquí estamos sirviéndole a la novia de Cristo, ¿verdad? Fíjense ustedes que hay al menos 5 cosas, hermanos, que la iglesia debe de tomar en cuenta para enfrentar situaciones como la que estamos viviendo. Y quisiera empezar por la primera, hermanos, para ir directamente a la palabra, al núcleo de nuestro mensaje. Y pues vamos a leer, hermanos, ahí en el Salmo 91, un salmo muy citado también últimamente. Y quisiera leerles, hermanos, el versículo 1, del versículo 1 al 7, hermanos. Vamos a ver lo que dice la versión antigua, 1909, el capítulo 91, Salmo 91, del versos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que en medio de la oscuridad ande, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Quisiera, hermanos, mencionar que una de las cosas que la iglesia debe de hacer, una de las situaciones que la iglesia debe de adoptar en medio de esta crisis, hermanos, es que la iglesia no debe de tener temor, no debe de entrar, hermanos, en pánico. Ciertamente la situación que se vive es difícil, pero Dios nos manda a no entrar en pánico. Y como les he dicho, les decía hace un momento, este es uno de los salmos más citados en los últimos días, hermanos, pero tenemos un grave problema. Regularmente nos lo sabemos hasta de memoria, pero pocas veces nos detenemos a meditar en la profundidad de lo que el Señor nos está queriendo decir en cada versículo. Vamos a desglosarlo un poquito, no será tampoco un estudio profundo, solamente unas cosas importantes que quiero resaltar acerca de este Salmo 91, hermanos. Dice ahí el versículo 1, que el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, hermanos, bajo la protección de Dios, el que siempre ha tenido en su vida, hermanos, la protección de Dios, el que ha elegido a Dios para que le proteja en todas las cosas, dice que morará bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. Nos habla sin duda alguna este versículo 1 de la protección de Dios en cualquier momento del día, hermanos, en medio de tiempos difíciles por climas, por ejemplo, cuando hace frío o cuando hace calor. La misericordia del Señor y su protección no nos va a faltar, hermanos, dice la palabra. Así es que confiemos en esto. Verso 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Hay otro pasaje de la Biblia, hermanos, donde dice la palabra que el nombre del Señor es castillo fuerte en medio de los problemas. Dice: el justo, a él correrá el justo y será librado, hermanos. Eso quiere decir, hermanos, que siempre que tengamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, que lo hayamos elegido, hermanos, como nuestro Dios, nuestro único Dios, la misericordia del Señor nunca nos va a faltar, hermanos. Hay gente que corre a buscar ayuda a otros lados, que corre a buscar ayuda con sus jefes del trabajo, con los políticos, con la gente poderosa, hermanos, pero Dios siempre va a hacer diferencia, siempre va a hacer una diferencia enorme con respecto a todo esto. Esa gente te puede fallar, pero el Señor nunca te va a fallar, hermanos. Por eso dice aquí: mi Dios, en él confiaré. El siguiente verso 3, dice: él te librará del lazo del cazador. Esto nos dice algo bien importante, hermanos. No solamente nos habla de la protección contra las cosas
que pudieran pasar fortuitas a nuestro alrededor, sino que también de nuestros enemigos, hermanos. Por eso dice aquí que nos libra del lazo del cazador. Ya nos está hablando de una persona, de un personaje que puede ser espiritual o incluso puede ser físico. No me gusta mucho hablar, hermanos, a veces de los enemigos, pero no podemos perder de vista que como iglesia tenemos enemigos en un mundo espiritual y a veces, hermanos, hasta en el mundo físico. Y aún a pesar de esos enemigos, dice la palabra, dice el Señor, que nos van a librar de las trampas que nos pusieran tener. Pero más adelante en ese mismo verso dice que nos librarán de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirán, como hacen las gallinas o como hacen las aves, hermanos. Seguramente ustedes se habrán dado cuenta que muchas aves en medio de la tempestad, en medio de los vientos fuertes, en medio de las lluvias, en medio de los calores sofocantes, en medio del frío que puede llegar a ser muy duro, las aves y sobre todo las gallinas, hermanos, siempre levantan sus alas para meter a sus polluelos debajo de ellas y protegerlos de todas las inclemencias que se pudieran estar sucediendo alrededor. Hermanos, y así ejemplifica Dios la protección que le da a su pueblo, hermanos. Un amor siempre protector, un amor cariñoso de parte de Él, ¿verdad? Dice más adelante, en el mismo versículo 4, debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Me gusta mucho, hermanos, esta última frase de este versículo 4, lo que dice ahí en la nueva versión internacional acerca de este versículo, dice así: sus fieles promesas son tu armadura. Ahí mismo en el mismo versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Y al final dice: sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Hermanos, en medio de los tiempos difíciles, la espada de la palabra del Señor, la espada que representa su palabra, no podemos dejarla a un lado, no podemos olvidarla, hermanos, porque Dios lo que dijo que hará, lo va a hacer sin duda alguna, hermanos. El hombre te puede decir cosas, te puede prometer, pero siempre te va a fallar. Incluso a través de las noticias, ustedes lo están viendo últimamente, no son noticias buenas, hermanos, pero la palabra del Señor es clara con respecto a su pueblo. Dice que nos cubrirá y nos protegerá de la peste destructora, hermanos. Si les parece curioso, y un salmo mandado a hacer para los días en los que estamos viviendo en la actualidad, no es coincidencia, hermanos. La palabra del Señor es profética y Dios sabe perfectamente lo que va a suceder. A Dios no le espanta nada, ni lo toma por sorpresa nada. Por eso, hermanos, cuando yo estaba meditando un poquito en este salmo, me llenaba mucho de sorpresa, hermanos, porque Dios siempre nos sorprende. Me llenaba mucho de sorpresa ver cómo este salmo se adapta perfectamente a los tiempos que estamos viviendo, tiempos en los que todos estamos temerosos por contagiarnos, tiempos en los que no nos queremos ni saludar para evitar un contagio o evitar pues la muerte, hermanos, como los medios de comunicación nos están informando. Pero quiere Dios, hermano, que sepas que este salmo es para ti y es para estos tiempos. Y pues es claro el Señor, hermanos. De hecho, es un salmo que no necesita de ningún tipo de interpretación. Dice ahí el verso siguiente: no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. Es decir, no tienes por qué temorizarte ni de los peligros de la noche ni del día, hermano. Seguramente, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, seguro sí, porque todos tenemos un amigo, un familiar que tiene miedo, hermanos, a la oscuridad, seguramente. Yo me acuerdo que hace algunos años yo era también de esos que eran muy miedosos a la oscuridad, y me acuerdo que había lugares de la casa donde yo vivía donde no me gustaba entrar solo, y mi abuela me decía siempre: tienes miedo por tus pecados. Mi abuela me lo decía jugando, obviamente, pero fíjense ustedes que esto tiene mucho que ver, podría ser que tuviera mucha razón, hermanos, que la razón por la que muchos temen a la oscuridad o temen a posibles daños que la demás gente les pudiera hacer es precisamente, hermanos, por su maldad, es precisamente por sus pecados. Pero el pueblo de Dios, hermanos, no debe de tener miedo de esto, porque nuestros pecados han sido perdonados, y dice la palabra que el perfecto amor de Dios echa fuera al temor, hermanos. Así es que el mensaje de Dios en este momento para ti, hermano, que nos estás viendo desde la comodidad de tu casa, es que no le tengas miedo, hermano, a nada, que confíes en la palabra del Señor, hermano, que Dios te va a proteger en medio de esta situación difícil, en medio, como dice aquí en el verso 6,
te protegerá. Dice, no tendrás temor de espanto nocturno, verso 5, ni de saeta que huele de día. Pero tampoco tengas temor de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Como ustedes lo saben, dice ahí el verso 8, han estado muriendo muchos miles de personas, pero dice ahí en el verso 8 de este mismo capítulo 91 de Salmos, ciertamente es el verso 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegarán. Mensaje claro de Dios para su iglesia, hermanos. Tengamos confianza en su palabra, usémosla ahora en estos tiempos, hermanos, en las que tenemos que hacer uso de esa fe, hermanos, para poder salir adelante, porque las cosas que se avecinan o que aparentemente vendrán no será nada fácil ni para nuestro país ni para otras naciones. Dice ahí más adelante, verso 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Vamos a saltarnos al verso 9. Dice, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Amén. La palabra del Señor, hermanos, si tú eres de aquellos que tienen al Señor por tu única confianza, por tu esperanza, hermanos, debes de saber que es una promesa clara de parte de Dios. Una palabra, hermano, que Dios quiere que tomes en este momento y que la hagas tuya, porque es para ti, hermanos, es para el pueblo de Dios, es parte de las promesas que Dios nos da. Y tú sabes que cuando Dios deja algo en su palabra es porque lo va a hacer sí o sí. Dice la palabra en otro pasaje que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Vamos a confiar en eso, hermanos. Ustedes recordarán, por ejemplo, los tiempos del Éxodo, los tiempos de Moisés, aquella ocasión en la que el pueblo de Egipto fue azotado por plagas mandadas por Dios. Si no mal recuerdo, creo que fueron 10 plagas, hermanos. Y el pueblo de Israel, que estaba ahí en medio de una ciudad, en medio de una nación que estaba siendo atacada de diferentes maneras, el pueblo nunca se ve afectado por ninguna de estas plagas. Incluso a mí hay una que personalmente me llama mucho la atención, que es aquella momento en el que Dios dice la palabra que Dios sumerge a Egipto en una oscuridad total, a tal grado de que entre los egipcios, estando muy cerquita de ellos, a una distancia que se mide en centímetros, por así decirlo, ni siquiera se podían ver claramente entre ellos. Sin embargo, el pueblo de Dios, que vivía en una zona que me parece que se llamaba Gosén, dice que ellos no estaban en oscuridad. Todo Egipto estaba oscuro, hermanos, pero el pueblo de Dios que estaba ahí mismo adentro de Egipto, ellos estaban libres de cualquier plaga y libres de la oscuridad, hermanos. Así como Dios lo hizo en el pasado, lo puede seguir haciendo ahora. Confiemos en Él. Yo sé que en los tiempos difíciles es cuando más complicado, es cuando más difícil se nos hace poner a trabajar la fe, hermanos, pero son momentos adecuados en los que Dios puede mostrar su gloria. Amén. Bueno, ese es una de las primeras cosas que la iglesia debe de tomar, hermanos, la parte de la postura que la iglesia debe de tomar, no tener pánico en medio de los momentos difíciles. Vamos a pasar al segundo punto, hermanos, que la iglesia también debe de adoptar, y está ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 16. Dice la palabra así, el Señor Jesús hablándole a los discípulos: miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto, sean prudentes como las serpientes e inofensivos como palomas. Quiero hacer énfasis en esta palabra, hermanos, de prudencia, porque es algo que el Señor también nos pide. Recuerdo que hace varios años atrás, cuando nos reuníamos en un salón que está aquí muy cerca, me tocó predicarle a la iglesia acerca de este tema, precisamente la prudencia y la fe, hermanos. Y le compartíamos a los hermanos que la prudencia y la fe, hermanos, no están peleados. De hecho, son dos cosas que van de la mano, hermanos. Solo que en la iglesia muchos tenemos un problema. Confundimos la fe con la imprudencia. Y la fe y la imprudencia no es lo mismo, hermanos. De hecho, la palabra es clara, hermanos, sobre todo ahí en el libro de... ay Dios, se me olvidó. El libro
de Proverbios, que es uno de los que más hablan acerca de la prudencia, hermanos. Es claro el Señor cuando nos deja ver la diferencia entre la imprudencia y la fe. Y aquí el Señor Jesús usa precisamente la figura de las serpientes, hermanos, porque créanme ustedes que si ustedes investigan, de hecho, en internet, se van a dar cuenta de que las serpientes, a pesar de ser animales que están muy feos y que son muy peligrosos, es uno de los animales más prudentes que hay en el mundo animal. Figúrense ustedes que, por ejemplo, la serpiente de cascabel, cuando se ve amenazada o encuentra a un animal que le puede hacer daño o incluso a una persona muy cerca de ella, lo primero que hace es levantar su cascabel para avisarle a ese animal o a esa persona que se aleje y que está ahí cerca. Y de hecho, cada vez que pueden evitar encontrarse con alguien o algún animal que les pueda hacer peligro, lo que hacen es que lo evitan y se van. Son animales que siempre, hermanos, independientemente de la especie a la que pertenezcan, porque hay diferentes especies de serpientes, son animales que se caracterizan precisamente por su prudencia, hermanos. Por eso es importante tomar en cuenta, hermanos, lo que el Señor nos dice aquí, lo que le dice a sus discípulos y lo que nos dice ahora a nosotros aquí en la iglesia, en medio de, como les vuelvo a repetir, de estos tiempos difíciles. Que seamos prudentes como las serpientes, hermanos. Recuerdo perfectamente bien que hace un tiempo, hermanos, teníamos a un hermano gordito en la congregación y me acuerdo que cada vez que hacíamos un convivio, siempre lo hacíamos de traje, ¿no? Lo hacíamos de traje, unos traían una cosa, otros traían otra, pero al final el hermano siempre levantaba su mano y le decía al pastor: oiga, pastor, falta el pastel. Y resulta que el hermano es gordito y está propenso a que le dé diabetes, pero el hermano quería pastel. Hermanos, esto es imprudencia, ¿no?, de parte del hermano. Y el Señor no quiere que caigamos en estas cosas, quiere que seamos prudentes. Recordemos también que los mexicanos genéticamente estamos predispuestos a enfermedades como por ejemplo la diabetes o la hipertensión, y a pesar de las promesas que el Señor nos hace en su palabra de darnos una vida larga, una vida saludable, tenemos que hacer nosotros también lo que nos corresponde a nosotros. Si nosotros no nos cuidamos, pues sin duda vamos a tener una muerte prematura. Yo, a lo largo del tiempo que tengo en el Evangelio, créanme que he visto a muchos hermanos para los cuales Dios tiene planes importantes, planes en el servicio, gente a la que Dios le tiene preparada una vida relativamente larga. Muchas veces por su imprudencia, hermanos, cometen errores graves que les cuesta la vida. Y lo peor del caso, hermanos, es que cuando mueren estos hermanos, muchas veces le echan la culpa a Dios. Pero no es así, hermanos, es porque ellos mismos se descuidaron y dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Los hermanos que tienen enfermedades, como yo les decía, de hipertensión o diabetes, tienen que seguir con las indicaciones que sus médicos les están dando. He escuchado a muchos también que a veces hasta dan testimonio de que por su fe, por la fe que ellos tienen, según dejan los tratamientos que sus médicos les dan. Y esto es algo muy peligroso, hermanos. Esto no es fe. Esto yo le llamaría personalmente que son ganas de quererse morir. Pero tenemos que ser prudentes, hermanos, con lo que estamos haciendo y tener cuidado, hermanos, en tener una fe genuina, una fe real, porque esta actitud que toman estos hermanos que yo les comento, esto no es fe, esto es imprudencia. Yo sé que Dios es poderoso para hacer muchas cosas, para sanarnos de enfermedades que incluso no tienen cura o que requieren de tratamientos largos y costosos. Dios lo puede hacer, es verdad, y no dudamos de su poder, pero tenemos que ser prudentes. Incluso les vuelvo a decir, vamos a ver ahí Lucas capítulo 4 versos 1 al 13. Es un pasaje, hermanos, que quisiera leer completo. No es muy largo, es la famosa lucha de palabras, como algunos hermanos le llaman, la lucha de palabras entre el Señor Jesús y el diablo en medio de la tentación. Dice la palabra del Señor así: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener hambre. Entonces se presenta el diablo ante él y le dice: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, no solo de pan vivirá el hombre. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó a la parte más alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante.
Te daré la gloria de estos reinos y la autoridad sobre, le dijo al diablo, porque son míos y se los puedo dar a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, solo adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen que Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y Jesús le respondió, las Escrituras también dicen, no tentarás al Señor tu Dios. Y esta es la parte, hermanos, en la que precisamente quiero hacer énfasis, porque me parece que es el clímax de este pasaje, hermanos, cuando Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Tenía razón el diablo en todo lo que le decía al Señor cada vez que le citaba las Escrituras? Por supuesto que si eran promesas para él, eran promesas de que Dios le daría una protección especial al Mesías, una protección especial a nuestro Señor. Pero también quiero destacar, hermanos, que cada vez que el Señor le contesta es una muestra de prudencia. Porque ciertamente cuando Jesús tenía hambre pudo haber convertido las piedras en pan, pero no le dio gusto al diablo de poder ver esto. Se comportó prudente y no lo hizo. Más adelante, hermanos, ya casi al final de este pasaje, lo reta prácticamente a que apruebe a Dios tirándose desde lo más alto, tirándose desde un lugar alto, hermanos, porque le cita al diablo algunas promesas de protección, donde dice el ángel, ordenará a Dios a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrá en sus manos. Tenía razón el diablo, por supuesto. ¿Y ustedes creen que si Jesús se hubiera tirado, el Señor lo hubiera protegido? Yo estoy seguro que sí, hermanos. Pero el Señor nos enseña prudencia a través de su actuar, a través de su palabra. Por eso Jesús es el gran maestro por excelencia, hermanos. Porque nos enseña, si bien es cierto, nos enseña a tener fe, hay ocasiones en las que nos enseña a atrevernos para poner en práctica nuestra fe, también nos enseña prudencia, hermanos. Y esto es la prueba más clara de todo ello. En estos tiempos, hermanos, de esta enfermedad del COVID-19, he escuchado a mucha gente del mundo que ha retado a predicadores importantes y reconocidos a nivel internacional para que vayan a lugares altamente contaminados con gente muy enferma con este virus, para retarlos, hermanos, a que vayan y oren por ellos y sean sanados. ¿Cuál ha sido la respuesta de todos estos hermanos? Por supuesto que ha sido un rotundo no. Y se les ha criticado, por supuesto, movidos por el diablo, poniendo en duda el poder de Dios, poniendo en duda su fe, poniendo en duda incluso el llamado que ellos tienen. Pero quieren que les diga una cosa, los hermanos están haciendo bien al mantenerse prudentes ante esta situación. Porque si bien es cierto el Salmo 91 que estábamos viendo, es un salmo lleno de promesas de protección y lleno de promesas ante situaciones graves como la que estamos viviendo, una pandemia, hermanos. Ciertamente el Señor nos protege, pero también tenemos que mostrar prudencia. Vamos a ver ahí, hermanos, lo que dice el libro de los Proverbios, precisamente, Proverbios 22, verso 3, dice la palabra del Señor así: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón, me gusta lo que dicen otras versiones de la Biblia, que literalmente dice, y el tonto avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Amén. Claramente Dios nos enseña a que seamos prudentes, hermanos. Dios nos pide prudencia. ¿Nos protege Dios? Sí, pero también tenemos que ser prudentes. Capítulo 14, verso 16 de Proverbios, dice así: los sabios son precavidos y evitan el peligro. Si hay algo, hermanos, que caracteriza al pueblo de Dios, es precisamente la sabiduría, porque con nosotros tenemos aquel que es la fuente de toda sabiduría espiritual y secular. Amén. El pueblo de Dios debe de ser sabio y se caracteriza precisamente por ser sabio. Nosotros, hermanos, debemos de ser precavidos porque así evitaremos el peligro. Dice más adelante en este mismo versículo 16 de Proverbios 14, los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Me encanta, hermanos, lo que el Señor hace. Ciertamente nos invita a tener fe en Él, a tener confianza en Él, a no tener miedo de nada, aunque veamos que están cayendo miles y miles de muertos en muchos países,
que se están informando que cada día hay más gente infectada. El Señor nos manda a que no tengamos temor de estas cosas, que confiemos en Él, confiemos en su palabra, pero también, vuelvo a insistirles, la prudencia. Y Dios mismo, hermanos, el Padre, en el Antiguo Testamento, me agrada la actitud que toma con respecto a las órdenes que le da a Moisés con respecto a los infectados de lepra. Ustedes recordarán en el Antiguo Testamento, Dios le manda a Moisés que todos los que estén infectados con lepra sean apartados del pueblo. ¿Para qué? Obviamente, para que el pueblo no se infecte con esta enfermedad, que desde siempre, hermanos, ha sido altamente contagiosa e infecciosa. Obviamente, ustedes pueden investigar ahí en internet acerca de esta enfermedad de la lepra, y Dios les mandaba en el Antiguo Testamento a que apartaran toda esta gente, hermanos, para que no se vieran precisamente infectados con esta enfermedad, hermanos. Pero también me gusta la misericordia de Dios, hermanos, que a veces rompe un poquito con esta prudencia que nos quiere enseñar a nosotros para tratar directamente con estas personas. Dios no le tiene miedo a la enfermedad, hermanos, y sus siervos deben de estar atentos a lo que Dios habla, porque a veces Dios nos manda cosas que pudieran hacernos creer que Dios rompe un poquito con esa prudencia. Me acuerdo, por ejemplo, de ese pasaje, hermanos, donde aquel general del ejército de Siria, me parece, el general Naamán, ustedes recordarán, en los tiempos del profeta Eliseo, dice la palabra que Naamán era un hombre extraordinario, era toda una celebridad en su país, pero también era un hombre que tenía una grave enfermedad, y precisamente tenía lepra, hermanos. Dios, cuando este hombre viaja a Israel, Dios le manda al profeta, Dios le avisa por revelación al profeta que este hombre va a ir a buscarlo, y le manda el profeta a uno de sus siervos para tratar directamente con este hombre. Este hombre platicó cara a cara con el profeta, con el siervo del profeta, hermanos, pero esto lo hizo por orden de Dios. Dios estaba dándole una protección especial al siervo de Eliseo para que no se contagiara con esta enfermedad. Pero eso, insisto, eso ya fue una orden de Dios, que si ustedes leen el pasaje completo se van a dar cuenta de cómo actúa Dios en este pasaje. El profeta no lo recibe personalmente, pero no porque le tenga miedo a contagiarse, sino por orden de Dios. Dios quería tratar unos aspectos de la vida de este hombre que no le eran agradables, por eso le manda a su siervo. Pero trata directamente con él, y este hombre no se vio nunca contagiado por esta enfermedad. Sin embargo, hermanos, también hay algo que es importante y que me emociona a mí mucho, que es el amor y la misericordia de Dios que nos muestra, hermanos, en su palabra. Les vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento Dios nos enseña la prudencia, el Padre, al dar un mandato claro que todos los que estén infectados con lepra sean apartados del pueblo. Pero vamos a ver lo que hace el Señor Jesús en su inmenso amor, hermanos, por los perdidos, por los enfermos, ahí en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, versos 12 al 16. Por favor, a los que nos están siguiendo desde sus casas, les vamos a pedir que abran sus Biblias ahí y que nos vayan siguiendo. Este pasaje, hermanos, habla acerca de los 10 leprosos, ustedes lo recordarán. Aquellos hombres que fueron, a pesar de su lepra, se atrevieron a meterse en el pueblo, a esconderse entre el pueblo, hasta que encontraron a Jesús y le pidieron un favor. Le pidieron que por favor lo sanara. Pero el apóstol Lucas, hermanos, que siempre se caracterizó por ser uno de los apóstoles más detallistas en sus narraciones, nos habla esto acerca de ese mismo pasaje de los 10 leprosos, hermanos. Ahí en el capítulo 5, versos 12 al 16 de San Lucas, dice así: en una de las aldeas, Jesús conocía a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Le dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y esto que sigue en el siguiente versículo, verso 13, es lo que me emociona, hermanos. Jesús dice la palabra, Jesús extendió su mano y lo tocó. Quiero que tomen en cuenta que Jesús tocó a un enfermo, a un hombre que tenía una enfermedad altamente contagiosa. Estaba prohibido, hermano, tocar a un leproso, porque seguramente la persona que lo tocaba terminaría igualmente infectada. Algo parecido a lo que sucede en estos días, hermanos, con este virus, que no puede saludar de mano a nadie, no puede saludar de beso,
no puedes abrazar a nadie por temor a que te puedas contagiar. Pero a mí me emociona, hermanos, que a Jesús no le da miedo ninguna enfermedad, no le da miedo ningún contagio, hermanos. Su poder y su amor por ti hacen que Jesús pueda entrar y llegar hasta donde tú estás y tocarte, aunque tengas la enfermedad más terrible que se te pudiera venir a la mente. Yo no sé cuántas personas estén viendo este video, porque sé que no solamente hermanos de nuestra congregación pudieran estarlo viendo, sé que hay otras personas aquí en México y en otras partes del mundo que pudieran estar viendo este video. Y esta palabra es para todos aquellos que quizás tienen a un conocido enfermo, que quizás lo tienen contagiado con este COVID-19. Hermanos, este es un mensaje de Dios para ustedes. Jesús, hermanos, ahí donde tú estás, ya sea que tú estés contagiado o conozcas a alguien, Jesús ahí donde estás, hermano, quiere visitarte y quiere tocarte. A Él no le da miedo nada, hermano. El amor de Jesús es más grande, el amor por ti de Jesús es más grande que cualquier cosa, y quiere poner su mano sobre ti para poderte sanar. Lo único que tienes que hacer es confiar en Él, entregarle tu vida y reconocerle como tu único y suficiente Dios y Salvador. El Señor le dijo al leproso: si quiero, queda sano. Y dice la palabra que al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no le dijera a nadie de lo sucedido. Le dijo: preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra, y esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Hermanos, si hay alguien, si hay alguien, como les vuelvo a repetir, que esté viendo este video y que seguramente esté infectado, hermanos, posiblemente no hay nadie que te quiera visitar, nadie que quiera estar platicando contigo por temor a infectarse con esta enfermedad. Déjame decirte que ahí donde estás, a Jesús no le da miedo nada. Jesús está interesado en ti, Jesús quiere que lo conozcas y Jesús quiere poner su mano sobre ti para sanarte. Al final de esta predicación, hermanos, vamos a orar por todas estas personas, porque es nuestra labor como iglesia, es nuestra labor, hermanos, rogar por tu vida, rogar por la vida de todos los países que están siendo azotados por esta situación, y pedirle misericordia a Dios por nuestro país y por todos los hermanos, por todos los que nos están viendo. Amén. Fíjense ustedes que la única razón justificada para que un hijo de Dios haga a un lado un poquito la prudencia y se vaya a meter a lugares donde está esta gente que está enferma en este momento, es solamente precisamente una orden directa y clara de parte de Dios. Esa es la única razón justificable para que alguien vaya y se meta a la casa de una de estas personas infectadas, o incluso a un hospital para poder orar por esta gente. Vamos a pasar, hermanos, al tercer punto, que dice... antes que todo, antes de pasar al tercer punto, quisiera comentar algo, hermanos. El día de ayer nos compartieron de un video acerca de una iglesia en los Estados Unidos donde se nos informa que toda la iglesia está contagiada de este virus, el COVID-19. ¿Por qué, si Dios manda en su palabra, Dios es claro, como lo estábamos viendo hace un momento, el Salmo 91, Dios es claro que dice que a su iglesia la va a proteger de todo mal, de toda pestilencia, de toda mortandad que pueda andar rondando en el mundo? ¿Por qué en el caso de esta iglesia se ha dado esta situación? Dicen los jóvenes aquí en México, está grueso esta situación, pero podrían ser muchos factores, no precisamente un pecado, pero podría ser la imprudencia incluso, podría ser incluso desobediencia a las autoridades. Recordemos que Dios nos manda a someternos a las autoridades. Nosotros aquí en México en este momento estamos en una cuarentena que yo llamaría parcial, porque no todas las fábricas, no todos los lugares de economía se han cerrado por completo. Seguimos en actividades relativamente, pues no al 100%, pero seguimos ahí. Pero en países como por ejemplo Estados Unidos, ya desde hace un tiempo, desde hace unos días, se ha declarado en varios estados cuarentena total. Es posible que esta iglesia haya cometido una imprudencia, pero en fin, es algo que no vamos a juzgar, es algo que solamente le corresponde al pastor consultar a Dios qué fue exactamente lo que pasó, porque en este caso el Salmo 91 no se cumplió. Pero pueden ser muchas razones, como les vuelvo a decir, incluso descuido de la iglesia, un llamado de atención de parte de Dios.
Pero eso no significa que Dios no sea poderoso o que Dios sea un descuidado. Seguramente tiene una razón para que esto haya sucedido en esta iglesia. Vamos a seguir orando por ella. Y ahora sí pasamos al tercer punto, hermanos, que está precisamente ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15, dice la palabra así. Entonces les dijo Jesús, hablando de Jesús, dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Hermanos, en tiempos difíciles es cuando los terrenos, por así decirlo, los terrenos que son los corazones de las personas, es cuando más sensibles son a la palabra, es cuando los campos de siembra son más adecuados para poder sembrar la palabra. Y precisamente, hermanos, yo quisiera hacer memoria en este momento de, por ejemplo, de Italia, que es uno de los países que está siendo más afectado en este momento. Nos informaban el día de ayer que en solamente 24 horas más de 900 personas habían sido sanadas de la nada. Pero hay algo importante. Italia, como que no queriendo la cosa, están empezando a voltear a Dios. Incluso por ahí en YouTube hay un video donde ves a muchos italianos en un edificio cantando una alabanza a Dios, una de esas alabanzas viejitas que son un clásico de la Iglesia de Cristo, que se llama Cuán grande es Dios. Como quiera que sea, hermanos, ellos están empezando a voltear a ver a Dios, y esto es importante para poder ser sanados. Yo sé que habrá gente incluso de la misma iglesia que me va a criticar por esto, pero créanme que es así de sencillo lo dice la palabra. Dice Dios en su palabra, buscadme y viviréis. Así de fácil, así de sencillo puede llegar a ser la solución a esta terrible situación por la que la gente se encuentra pasando. No dejemos, hermanos, de compartir la palabra, no dejemos de compartir el mensaje de salvación. Estemos siempre listos para llevar una palabra a todo aquel que lo necesite, porque este tiempo, hermanos, es un tiempo adecuado y perfecto para poder sembrar la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a pasar al cuarto punto. Dice Hebreos, tercer punto es compartir la palabra. Cuarto punto, vamos a él, para después pasar finalmente al último, al quinto, hermanos. Es una predicación cortita. Cuarto punto, hermanos, lo encontramos ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 25. Dice la palabra así: no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos los unos a los otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ciertamente en este tiempo pues no podemos congregarnos al 100% por orden de nuestro gobierno, y tenemos que acatar las órdenes que el gobierno nos da. Sin embargo, hermanos, hay muchos que ante la situación pueden asustarse o pueden verse golpeados fuertemente en su fe, y lo que inmediatamente piensan muchos es en retirarse de la iglesia, retirarse de las cosas de Dios, porque le salió un amigo que se contagió, porque salió un familiar o el primo de un amigo que falleció por esta situación, hermanos. Pero quiero decirles a todos que la vida de los cristianos, hermanos, es una vida de constantes luchas, es una vida de constantes pruebas, donde todo el tiempo prácticamente nuestra fe es puesta a prueba. Pero Dios también es claro, hermanos, cuando dice que a su pueblo lo cuidará como si fuera la niña de sus ojos. Hermano, hermana, así es como Dios te ve, como a la niña de sus ojos, y como tal te va a cuidar. Fíjense ustedes que precisamente de manera instintiva, hermanos, nadie nos lo enseñó, de manera instintiva está comprobado que el cuerpo, el órgano que más protege precisamente son los ojos, hermanos, las niñas de los ojos. Cada vez que nos sentimos en peligro, lo primero que hacemos es que metemos las manos para protegernos y cerramos los ojos. Pero fíjense ustedes que, como les vuelvo a decir, que está comprobado que no precisamente es para protegernos la cara. Si bien es cierto, si no la vamos a proteger, pero el órgano principal que el cerebro quiere proteger son los ojos, hermanos. Y así es como Dios trabaja para con su pueblo, hermanos. Te cuida como si fueras la niña de sus ojos. Y eso es algo que siempre debes tener en mente, que siempre debes de recordar, hermano, en momentos difíciles, que eres la niña de los ojos de Dios. Y como tal, hermano, te va a proteger en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Recuérdaselo a aquellos, hermano, que lo están olvidando, porque los tiempos difíciles a veces así son. Nos hacen olvidarnos de la gloria de Dios, nos hacen olvidarnos de los milagros que Él ha hecho en nuestra vida, nos hacen olvidarnos de los testimonios tan grandes y tan milagrosos que hemos escuchado de Dios, de las cosas que Dios sigue haciendo aún en estos tiempos. Amén. Pero Dios nos cuida
como les vuelvo a decir, como si fuéramos la niña de sus ojos. Dice otra palabra, más adelante, ahí, otro pasaje de la Escritura dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo Jehová te recogerá. Amén. Dios protege a su pueblo, Dios protege a los que le buscan, Dios protege a los que lo aman y a los que están comprometidos con Él. No nos olvidemos de esto, hermanos. También dice para todos aquellos que ya se sienten en la tercera edad o que ya son mayores y que a veces quizás se encuentran o se sienten menospreciados por sus familias, se sienten abandonados porque los han ido a botar a un asilo o los tienen abandonados simplemente allá en una casa. Dios les dice también a ellos, hermanos, que aún en la vejez el Señor estará contigo. Decía el salmista, una de las cosas que a él le preocupaban es que cuando llegara su vejez y sus fuerzas lo abandonaran, le decía el salmista a Dios, aún Señor, cuando mis fuerzas me abandonen, no me desampares. Y la respuesta de Dios fue, aún hasta las canas estaré contigo. Amén. Démosle gracias a Dios por su infinito amor y porque no se olvida, hermanos, de su pueblo. Y en todo momento y en todo tiempo, Dios te va a proteger. Bien, sigamos. Esto no es con la Biblia, no son síntomas, es solamente una tos normal. Bueno, vamos a seguir ahí más adelante, hermanos. Ahí, al último punto de esta predicación, hermanos, que está ahí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Dice, y busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia, que resguardara al país. Quiero que den énfasis, hermanos, a esto que dice, y resguardara al país. Repítalo ahí en su casa y dígale a alguien que esté ahí junto a usted, Dios quiere resguardar al país. Más adelante dice, siguiendo este mismo versículo, dice, Dios, busqué a alguien que se pusiera por brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Ya hace unos días, si ustedes lo recuerdan, los que forman parte de esta casa, de la Iglesia Manuel, recordarán ustedes que hablamos acerca de una predicación a la que titulé Los otros trabajos de Dios. Y uno de ellos era precisamente ser vigilante, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios espera que su iglesia esté trabajando en oración. No solamente existe el trabajo de la predicación y de la dirección de la alabanza y la predicación, no solamente existe el trabajo de ministrar, de visitar, hay otros muchos trabajos que la iglesia tiene que hacer, y uno de ellos es precisamente esto, hermanos, estar vigilantes. Tenemos que estar en constante oración delante de Dios para ver y vigilar cuáles son los posibles problemas y peligros que acechan a la iglesia, que acechan a nuestra ciudad y que acechan también al país, hermanos. Y Dios quiere que seamos atalayas, quiere que seamos vigilantes, hermanos, de todas estas cosas. Dios quiere que todo el tiempo su iglesia esté intercediendo. Y tenemos que mostrarnos activos ante todas las cosas, hermanos. De hecho, es uno de los trabajos más hermosos que puede haber dentro de la iglesia, porque nos obliga, por decirlo de alguna manera, nos obliga a estar siempre viviendo en la presencia de Dios, buscando su presencia, buscando su dirección. Y a veces, de hecho la gran mayoría de ocasiones, Dios se nos revela para decirnos algunas cosas que van a pasar en el futuro, no solamente promesas, sino situaciones que pueden afectar a nuestro país y que Dios quiere que oremos por ellas para que las detenga. Amén. Y precisamente, hermanos, a propósito de la situación que estamos viviendo, les mencionaba yo que en México estamos en una cuarentena parcial. La economía no está detenida al 100% todavía. Pero fíjense ustedes que si llegara a haber en los próximos días una orden de parte del presidente donde se tenga que entrar forzosamente en una cuarentena total, muchos se van a ver, muchos más bien nos vamos a ver en graves problemas económicos, hermanos. ¿Qué es lo que el presidente quiere evitar precisamente? Por eso es que estamos en cuarentena parcial y no total. ¿Y qué es lo que puede venir a consecuencia de esto? Una terrible situación económica para nuestra nación que no está preparada para enfrentar situaciones como esta. Yo no sé cómo Estados Unidos tenga planeado enfrentar un paro económico total, no sé cómo lo esté enfrentando Italia, no sé cómo lo esté enfrentando Alemania, Francia, España, no sé cómo lo estén enfrentando, pero ellos son países de primer mundo
nosotros lamentablemente somos un país de tercer mundo que no está listo para muchas cosas. Y tenemos que anticiparnos ante lo que posiblemente pueda suceder. Y una de esas cosas es precisamente que haya una situación económica terrible para muchos mexicanos. Le comentaba yo hace un rato, unos minutos, a algunos hermanos, que el presidente está pensando, hermanos, en tratar de aguantar lo más posible, tratar de evitar una cuarentena total para no afectar negativamente a todos los mexicanos que viven al día, a todos aquellos que no tienen un trabajo formal, pero que están luchando de diferentes formas para ganarse la vida, ya sea a través de un puesto de comida, un puesto de jugos o cosas por el estilo, hermanos. Y la situación se puede convertir en difícil. Por esto, hermanos, es que tenemos que unirnos en oración por nuestra nación para que el Señor le ayude al presidente a poder tomar decisiones adecuadas en todo tiempo. Personalmente, yo sé que muchos no están de acuerdo con el presidente. Yo personalmente sí lo estoy, pero se ha llevado muchas críticas muy duras por lo que está haciendo, porque no están de acuerdo. Todos quieren que México pare completamente sin ponerse a pensar en esos muchos mexicanos que no tienen los recursos necesarios para poderse mantener, viven al día, como les vuelvo a repetir. También durante la semana, hermanos, se daba una conferencia, una reunión entre algunos empresarios importantes de aquí de México, entre ellos el dueño de TV Azteca y Grupo Electra, el señor Ricardo Salinas, donde dijo algo que me parece bien interesante y que también muchos lo criticaron, hermanos. Pero él dijo: si nos vamos a cuarentena total, seguramente este virus no nos va a matar, pero nos matará el hambre. Y créanme algo, yo estoy seguro que cuando él dijo estas palabras no hablaba de él y de su familia. Él estaba pensando también en todos esos mexicanos que tienen que vivir al día. Lo que es cierto, hermanos, es que la situación del país no es fácil. Las decisiones que el presidente tiene que tomar en los próximos días son muy complicadas. Y el trabajo de la iglesia, hermanos, es orar, llevar esta situación ante el que todo lo puede y todo lo sabe, para que ayude a nuestra nación, para que ayude al presidente a tomar la decisión más adecuada para el país, la decisión más adecuada para todos nosotros, hermanos. Amén. Yo sé que ambas partes tienen cierta razón, el presidente pensando en los que menos tienen y los que no están de acuerdo, pues queriéndose resguardar para que no haya más contagios, también tienen razón. No digo que no, por eso les digo que es complicada la decisión que el presidente tiene que tomar, y tenemos que orar, hermanos, porque el que todo lo sabe es Dios. Dios es nuestra sabiduría, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice la palabra, y tenemos que llevar la situación en la que nuestro país se encuentra ante Dios, para que Dios haga su obra, para que Dios no nos deje, no nos desampare, hermanos, porque también entrar a una cuarentena total sería tremendamente trágico para nuestra nación. Cuando yo preparaba este mensaje y meditaba en este quinto punto, hermanos, de ser atalayas y de cómo quedaríamos, muchos de nosotros, muchos mexicanos, quedaríamos encerrados, quedaríamos prácticamente desamparados económicamente, ¿por qué no decirlo? Me recordé, hermanos, de aquel pasaje de la Escritura del Éxodo, donde Moisés lleva a todo el pueblo fuera de Egipto. Pero es bien interesante, hermanos, porque Moisés no los va guiando, es Dios el que va guiando al pueblo. Y en lugar, hermanos, de que Dios lleve al pueblo a salir, a escapar de Egipto por la parte norte del país, donde hay una unión de tierra entre Egipto y lo que sería la tierra prometida, una unión en forma de triángulo invertido, ustedes seguramente lo verán ahí en sus mapas, yo no traigo un mapa para enseñárselos, pero en la parte norte hay una unión de tierra entre Egipto y la tierra prometida. Dios no se los llevó por ahí. ¿Qué es lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros si Dios nos hubiera pedido que guiáramos al pueblo? Lo hubiéramos llevado a la parte norte de Egipto para sacarlos por ahí y pudieran escapar. Sin embargo, Dios no los lleva por ahí, se los lleva más al sur, a donde se iban a encontrar en las costas del Mar Rojo. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Llega el momento en el que el pueblo se siente y se encuentra más bien encerrado, hermanos. Por la parte de atrás, a sus espaldas, venía el ejército egipcio con el faraón y toda su furia para destruirlos. Y en la parte delantera de ellos, en la parte de adelante, hermanos, un imponente Mar Rojo que les cerraba el camino. Hermanos,
A veces Dios nos lleva a situaciones difíciles para mostrar su poder y su gloria. Tenemos que estar conscientes también de esto. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios, hermanos? Todos ustedes lo saben. Dios abrió caminos donde no los había y permitió que su pueblo pudiera pasar en seco. Vamos a seguir orando, hermanos, para que Dios tenga piedad de nosotros, los mexicanos, tenga piedad también de nuestros hermanos de otros países que también están pasando por momentos complicados, y que Dios nos ayude a todos. Quisiera cerrar solamente con aquel pasaje que leían los hermanos hace un momento, que está ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14. Dice Dios: puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas y envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillara y ora y buscara mi rostro y se apartara de sus pecados, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. En este momento, hermanos, estamos en una tierra que está enferma, pero Dios promete que si nos humillamos, que si su pueblo, si su iglesia se humilla, entonces Dios sanará a la tierra. Es un momento, hermanos, de poner a trabajar nuestra fe, de unirnos todos en oración por las diferentes naciones que habitan este mundo, por la iglesia de Jesucristo, para que Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque todos nosotros nos vemos afectados con las decisiones que toman los diferentes gobiernos. Entonces, solamente para recordarles sobre la postura de la iglesia, primeramente, no debe de tener miedo, no debe de tener pánico, debe de confiar en la palabra del Señor. Número 2, debemos de ser prudentes. Número 3, tenemos que compartir la palabra porque es un buen momento para poderlo hacer. Número 4, hermano, pase lo que pase, no alejarnos de la iglesia. Dios te ama y quiere que estés siempre con Él y con su pueblo. Amén. Y el 5, hermano, ser atalaya, ser mensajero. Dios me ha insistido mucho en los últimos días sobre esto, sobre este mensaje de ser atalaya. Dios quiere que trabaje la iglesia, que la iglesia sea vigilante, que la iglesia interceda delante de Él por las naciones, por las iglesias, por la gente en desgracia, por los países en los que están viviendo momentos difíciles. Solamente para terminar, hermanos, quisiera que oráramos todos juntos en este momento para rogarle a Dios misericordia por las naciones y misericordia por México. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos, Señor, poder meditar un poquito en tu palabra, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Lo que tú prometiste en tu palabra lo vas a cumplir, Señor. Si tú prometiste protección a tu pueblo, así lo vas a hacer, Señor, y no vas a fallar ante ellos, Señor. Tú eres un Dios que es fiel y que no abandona a su iglesia, Señor, pero también tú sabes, Señor, las cosas que están sucediendo en el mundo, en las diferentes naciones, Señor, y queremos ponerte en tus manos, primeramente a nuestra nación, a México, Señor, que el presidente tiene que tomar decisiones complicadas en los próximos días, Señor. Te rogamos que tú hagas tu obra en nuestra nación. Te rogamos que tú tomes en tus manos al presidente, Señor, y lo ayudes a tomar la decisión más correcta para nuestro país, Señor. Ayúdanos, si es posible, Señor, a no quedar en situación económica difícil, pero, Señor, que se haga tu voluntad, no la de nosotros, Señor. Tú sabes por qué hace las cosas y en tus manos, Señor, nos abandonamos, porque solamente tú sabes lo que harás y lo que es mejor para nosotros. No queremos olvidar, Señor, a nuestros hermanos de otros países de Latinoamérica, de Centroamérica y Sudamérica, a todos los hermanos que se encuentren en iglesias de allá de Europa, de Asia, Señor, de África. Te rogamos por todos ellos, Señor, para que les des prudencia, Señor, para que les des fe en todo tiempo, Señor, para que si es posible, Señor, y en tu misericordia, quieras que ellos visiten a gente enferma, así sea, pero que sea, Señor, con prudencia y solamente bajo tu dirección, Señor, para que no pasen cosas desagradables. Señor, ponemos en tus manos a los Estados Unidos también, que son un gran pueblo tuyo, Señor. Ponemos en tus manos a Israel, que dicen que es el país más avanzado, Señor, en cuanto a la preparación de una vacuna. Pues es el país más avanzado en este momento, al parecer. Señor, te pedimos que seas también con tu nación Israel, Señor. Bendice a las naciones, Señor. Toma en tus manos a los presidentes, Señor, a los políticos, para que
toda decisión que se tome, Señor, sea conforme a tu palabra y tu misericordia, Señor. Amén, hermanos. Les damos gracias a todos por seguirnos. Les pedimos que le echen muchas ganas, que la fe no falte, hermanos. Nosotros aquí seguimos orando y pues solamente reiterarles que les amamos mucho y les extrañamos a todos, y a todos aquellos que nos están viendo por primera vez, que se sienten interesados en la palabra de Dios. Si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, solamente te pedimos que pongas tus manos ahí en tu celular, en tu tableta, en tu computadora, y hagas la siguiente oración. Cierres tus ojos y hagas la siguiente oración. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Quiero, Señor, formar parte de tu pueblo. Quiero formar parte y ser heredero de esas grandes promesas que tú le das a tu iglesia. En tus manos pongo mi vida. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, y te suplico que me laves, Señor, y que me hagas santo para gloria de tu nombre, Señor. A partir de ahora dirígeme y llévame por donde tú quieres que yo vaya. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos, hermanos. Seguimos trabajando aquí para la gloria de Dios. La iglesia no puede parar. Tenemos que seguir trabajando cada vez que se nos requiera, pues aquí estaremos. Solamente les damos un fuerte abrazo, les mandamos un saludo a nombre de nuestro pastor, de nuestros líderes, pero sobre todo a nombre del Señor de esta iglesia, el Señor Jesús. Les damos la bienvenida a la iglesia de Jesucristo Emmanuel. Dios con nosotros, pero también Dios contigo. Muchas gracias a todos y que Dios les bendiga.